días. Bien, en nombre de Dios y de la patria iniciamos la sesión de la Comisión de Intereses Marítimos, Pesca y Agricultura del día de hoy, 14 de enero. Le damos la más cordial bienvenida a quienes nos acompañan, nuestros senadores integrantes de la comisión, al subsecretario de Pesca, su equipo de apoyo técnico, los asesores que tenemos también en sala. Secretario, ¿tenemos alguna cuenta de la comisión? Presidente, no hay cuenta, solamente la tabla, que el Ya. primer punto es para recibir al subsecretario de Pesca y Acuicultura, señor Julio Salas Gutiérrez, para conocer la implementación de la distribución regional del aumento de la fracción artesanal de la cuota global de captura del recurso merluza del sur, en el marco de la Ley 21.752 y que podría ocasionar eventuales vulnerabilidades en lo que respecta a pesca artesanal. Se encuentra presente en la sala el subsecretario. Y el segundo punto es para escuchar al ministro de Bienes Nacionales, señor Francisco Figueroa, quien se referirá a los detalles de la ejecución de la Ley 21.027 de regularización de caletas en Chile, puntualmente en Caleta Sierra, región de Coquimbo. Bien, muchas gracias, secretario. Ofrezco la palabra, senadores, algunos puntos varios, algún tema de interés de plantear. De no ser así, bueno, hemos pedido y agradecemos la presencia del subsecretario, hemos pedido la presencia de él precisamente para tratar un tema que ha generado cierto grado de inquietudes en la zona austral, particularmente en Aysén y algo también en Magallanes, en relación a que tras la ley de fraccionamiento correspondía evidentemente a hacer la distribución propiamente tal de esos fraccionamientos. Y en eso generaron algunas inquietudes que se lo hemos transmitido, ¿verdad?, al subsecretario, a objeto que nos exponga cuál es la situación específica, concreta de este tema, ya que durante la tramitación de la ley de fraccionamiento tuvimos especial consideración de resguardo. Primero que nada, aquí lo que hubo en el caso particular de la merluza del sur, un incremento global de la cuota asignada para la pesca artesanal. En un porcentaje que evidentemente entendíamos y entendemos todos, que al incrementarse esa cuota significaba bajo ningún punto de vista afectar o atenuar eventualmente, ¿verdad?, las cuotas que tradicionalmente estaban asignados a los diferentes actores. Por alguna razón, y la razón por la cual quisimos invitarlo a usted para que aclare específicamente qué es lo que implica, ¿verdad?, esta resolución, que ya está, entiendo, publicada también, ¿verdad? ¿Qué implica esta resolución que asigna la distribución del fraccionamiento en la macrozona sur respecto de la merluza del sur? Ya que en la tramitación, bueno, tuvimos más de alguna vez, ¿verdad?, reiteradas ocasiones en la cual manifestamos que bajo ningún punto de vista, ningún cambio, ¿verdad?, en el fraccionamiento pudiera significar ningún desmedro ni pérdida de ninguna circunstancia. Incluso ya hablábamos en algún minuto en la misma tramitación, usted me se asegura, me compromete, ¿verdad?, y respalda y señala que en este tema no hay una pérdida de ningún kilo de pesca para el mundo del pesca artesanal, y lo señaló muchas veces que eso no tenía así, incluso me han mandado hasta las grabaciones los pescadores artesanales cuando expresa esa concluyente decisión respecto de ese particular. Y por eso, haciéndonos cargo de las inquietudes que esto involucra y evidentemente por las afectaciones que eso pudiera significar, es que queríamos conversarlo para que nos exponga con detalle lo que está significando el impacto y cómo está operando en definitiva esta distribución respecto al fraccionamiento de la merluza sur en la zona sur austral de nuestro país. Subsecretario, tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Eh, por su intermedio me es grato poder explicar cuáles son eh, las formas en que se está implementando el fraccionamiento. Se ha implementado la ley de fraccionamiento, que lo que ha hecho es materializar los incrementos en que fue definida las cuotas artesanales en los diferentes territorios. Me acompaña el día de hoy el jefe de Departamento de Pesca Artesanal, don Gonzalo Garrido, quien va a mostrar eh, cómo fue hecho el cálculo de este proceso. Queremos reiterar a propósito de la afirmación que usted señala, presidente, que hemos sido particularmente cuidadosos en orden a que
las cuotas históricas que existían para los diferentes territorios han sido distribuidas incluso por separado de la cuota del fraccionamiento. ¿Ah? Se han respetado estrictamente las cuotas históricas y prueba de ello es que hay una distribución por separado de la cuota histórica y una distribución distinta del fraccionamiento para efectivamente con total transparencia mostrar que se está dando cumplimiento a cada uno de los compromisos establecidos y que en ningún territorio existe esta afectación que usted señala. Me gustaría, si me lo permite, presidente, poder cederle la palabra a don Gonzalo, que tiene una breve presentación que creo que puede explicar claramente este proceso. Bien, don Gonzalo. Solamente identificarse por los efectos de las actas, ¿verdad? Ya, y tiene la palabra. No hay problema. Muchas gracias, presidente. Muy buenos días. Mi nombre es Gonzalo Garrido. Soy jefe del Departamento de Pesca Artesanal de la Subsecretaría de Pesca. Y yo tengo una breve presentación para mostrar cómo se realizó el cálculo de esta distribución de fraccionamiento entre regiones de la nueva ley, ¿sí? Y ahí explicar un poquito el proceso. Bueno, implementación de ley 21.752, fraccionamiento y distribución de fracción artesanal, Merlucius australis, merluza del sur, ¿sí? Un nombre común. El marco legal y el enfoque del 2026 generó una secuencia de asignaciones, como lo dijo el subsecretario, que en el fondo primero se generaron los decretos de cuota global de captura, ¿sí? Independientemente, con todas las distribuciones históricas que existían antes de la ley de fraccionamiento. Posteriormente se realiza una fracción histórica, asignación de la fracción artesanal, según normativa vigente, manteniéndose los coeficientes definidos, ¿sí? Cuota global, fraccionamiento histórico de las regiones, de la distribución. Y por último, el aumento de la ley 21.752, que es el incremento de este nuevo fraccionamiento, ¿no es cierto?, que modificaba el guarismo anterior de la ley. En el caso de Merlucio Australis, ¿no es cierto?, la distribución histórica de la fracción artesanal de la cuota entre regiones se ha dado de esta manera. En la región décima, la región de los lagos, la distribución histórica un 53%, la región de Aysén un 32,3% y la región de Magallanes y Antártica chilena un 14,7%. Esa ha sido la distribución histórica por la cual se han entregado las cuotas globales de captura a cada una de las regiones en la fracción artesanal de la cuota. Posteriormente, en la ley 21.752, ¿no es cierto?, y aquí viene esta modificación que es bastante interesante porque se mantiene la distribución histórica del 53%, 32,3% región de Aysén, como les mencioné, y 14,7% región de Magallanes y Antártica chilena. Y en la ley 20.657, que era la ley anterior, la distribución de fraccionamiento era 60-40, ¿no es cierto?, para todas las regiones, de igual manera, 60% artesanal, 40% industrial. En el caso de la nueva ley de fraccionamiento, hubo un incremento en la décima región del 10%, ¿sí? Aquí tenemos, ¿no es cierto?, un incremento del 10% de la fracción artesanal de la cuota, reduciendo evidentemente un 10% también a la fracción industrial, al 30%. Y en el caso de la región de Aysén y Magallanes, el incremento de la fracción artesanal de la cuota es solamente un 3%. ¿Sí? Por lo tanto, la distribución es 70 hoy día, 63-63, y antiguamente era 60 de igual forma para todos. Y evidentemente, si nosotros mantenemos esta distribución histórica de un 53% de presencia de la décima región en la distribución de la cuota y un incremento del 10% de esa además, evidentemente que la fracción que le corresponde es bastante más alta que las otras regiones que crecen solamente un 3% del 32,3 y un 3% del 14,7. Por lo tanto, efectivamente se han mantenido, ¿sí?, las distribuciones históricas, lo que sí cambió fue el fraccionamiento. Por lo tanto, claro, tuvo un incremento mayor. Por lo tanto,
Y eso es lo que se ha pedido, que se mantuviera la distribución histórica, y se mantuvo la distribución histórica que se ha pedido en reiteradas ocasiones en distintas instancias. ¿Sí? Por lo tanto, por lo tanto, acá nosotros podemos ver, ¿no es cierto?, que esto ya ha llevado a cuota, ¿sí?, que con la ley 20.657, la ley anterior, ¿no es cierto?, al fraccionamiento, tenemos que la décima región, la región de los lagos, tendría 7.057 toneladas, la región de Aysén, 4.301 toneladas, y la región de Magallanes y Antártica Chilena, 1.957. En el caso de la ley 21.752, se incrementa a 8.235 toneladas, ¿sí?, en la región de los lagos, en la región de Aysén 4.516 y en la región de Magallanes 2.055. Y estos deltas son las diferencias entre la ley antigua y la ley nueva de fraccionamiento, en donde claramente hay un incremento mayor en la región de los lagos, dado esta combinatoria del 53% de distribución histórica más el incremento del 10% en la fracción artesanal, ¿sí? Y tenemos el incremento en la región de Aysén de 215 toneladas y en la región de Magallanes de 98 toneladas, generando un delta, ¿no es cierto?, un cálculo delta de 1.491 toneladas en total, es la diferencia de la ley anterior a la ley nueva, ¿sí? Senador Espinosa, prende el micrófono. ¿Ah? Don Gonzalo, perdón, don Gonzalo, me gustaría que, para ir quedando claro el tiro, porque yo me recuerdo esto fue parte de la discusión en su momento, pero ¿cuál fue el fundamento que determinó que en una región subía 10 y la otra 3? Yo me recuerdo que había un fundamento. Sí, ahí podría explicarlo el subsecretario, que es un tema que no es nada que... Con relación a la pregunta que hace el senador, hay dos elementos que se consideraron. Uno es efectivamente la extracción que se produce de la cuota efectivamente en la región de los lagos. Ese es un elemento concreto y que no se produce en las regiones de Aysén y de Magallanes, donde lo que se produce es fundamentalmente venta de la cuota. Las diferencias son bastante sustantivas entre la décima región y las otras regiones, pero además de ese argumento, que es un argumento que se puede observar en los desembarcos y en las transferencias de cuota, hubo una solicitud expresa que se registró tanto en la Comisión de Hacienda de la Cámara como en la discusión general del proyecto por parte de los representantes del mundo de la pesca artesanal de la 11ª y de la 12ª región, porque si ustedes recuerdan, en un primer acercamiento en la discusión de la Cámara se había planteado un crecimiento parejo de esto, ¿ah? Y surgió desde los propios actores de la pesca artesanal de Aysén y de Magallanes, incluso en un primer momento la hipótesis de no crecer y mantener el fraccionamiento anterior. De hecho, ellos manifestaban incluso una oposición a la ley de fraccionamiento, y finalmente por interjección del diputado Bianchi en la Comisión de Hacienda, se buscó una solución concordada con el mundo de la pesca artesanal. Me consta porque yo estuve en Magallanes en una de esas conversaciones, con un crecimiento de un 3%, que es lo que finalmente se mantuvo: 10% para la región de los lagos y 3% para las regiones. Entonces, justamente porque la transparencia es un eje esencial de esta norma, nosotros buscamos un procedimiento de distribución que dejara muy explícito que primero se distribuía lo histórico y después se distribuía el crecimiento, para que, como se puede ver, quede con absoluta claridad que en ningún caso se disminuyó la fracción histórica que correspondía, las toneladas históricas que correspondían, sino que los cambios son solo los generados por el acrecimiento. Entonces, nosotros sabemos que se ha generado por parte de algunos actores en Aysén y en Magallanes una crítica a esto, pero creemos que también hay que hacerse responsable de cuál fue el planteamiento que hicieron durante la discusión, que fue crecer, primero no crecer y después crecer menos que la región de los lagos. Entonces, el resultado es efectivamente la manifestación de esto,
que además no podría haber sido vulnerada por nosotros, porque en este caso particularmente el fraccionamiento está definido por ley región por región. Es decir, no hay un ejercicio de redistribución, sino que dice explícitamente que son 10% para los lagos, la ley, 3% para Aysén y 3% para Magallanes. Es decir, hay un cumplimiento estricto de... Por su intermedio, presidente, el fundamento en ese momento era que eventualmente podría haber afectaciones a la actividad industrial que recogía el recurso. Es decir, ellos efectivamente transfieren su pesca y podía generar una afectación. Elemento que nosotros consideramos en la discusión en esta comisión para efectos de no eventualmente poner en riesgo la actividad productiva industrial en las regiones de Magallanes y de Aysén. Entonces, por eso quiero dejar claro que esta es la implementación de la solución que fue acordada en el debate legislativo de un crecimiento del 10% y del 3%, y es la implementación estricta de esa norma sin haber afectado ni una tonelada de la cuota histórica que correspondía a cada una de las regiones. Sí, muchas gracias, subsecretario. Yo no quiero sustentar la discusión, ¿verdad?, respecto de los roles, los papeles de una u otra zona en relación a las formas y mecanismos a través de los cuales se realiza la pesca, en definitiva. Porque podemos dar mil razones, ¿verdad?, sobre este particular, de lo que pasa, de lo que ha pasado y de lo que está sucediendo, además, ni siquiera nos queremos meter, ¿verdad?, lo que significa la diferencia significativa que hay respecto del recurso entre una y otra zona, y por eso prefiero que se diga, ¿no es cierto?, con la presentación respecto de la forma y los mecanismos que ustedes están, y quiero que quede muy claro a la gente también, a los pescadores y a los dirigentes de los pescadores artesanales, porque más allá de cualquier cosa, bueno, los actos administrativos son todos impugnables, ¿no es cierto?, y por lo tanto son sujetos de representaciones si alguien se considera o cree que hay alguna afectación sobre ese particular. Y debemos hacerlo sobre la base de lo que la ley señala. Nosotros tenemos mil razones de la región de Aysén por tener un estilo o una vocación o una intención en relación a cómo se usa y qué destino tiene la pesca en este caso. Y la merluza, tanto industrial como artesanal, es todo, absolutamente todo, ¿verdad?, para consumo humano. ¿Ya? Eh, Director. Señor presidente, yo terminé mi presentación con esto, ¿sí? Pero esta es la última lámina, porque en realidad no es un tema matemático, no es mucho más que mantener, ¿no es cierto?, esta distribución histórica. Y lo importante que decía el subsecretario es que en realidad eh, el primer paso fue hacer la distribución histórica que ya existía, por lo tanto nadie pierde absolutamente nada. Solamente se gana en la fracción que se solicitó que se ganase, ¿sí? Más, ¿no es cierto?, esta diferencia de fraccionamiento más el incremento de la cuota o la disminución de la cuota que podría existir este año. Pero en el fondo aquí solamente se distribuye el incremento por fraccionamiento, por lo tanto nadie puede perder un kilo en relación a esta forma de distribuir, sino solamente se respetó lo que se solicitó y en el fondo nosotros hicimos la matemática para poder llegar a los resultados de la nueva cuota. Por lo tanto, esta es la distribución, respetando absolutamente todo lo que se nos pidió que se hiciese en el ejercicio matemático de la distribución de la fracción artesanal de la cuota. Muchas Ok. gracias. Subsecretario. No, nada más que agregar, presidente, y solo señalar que el ejercicio de distribución del fraccionamiento fue un ejercicio complejo en algunos territorios porque efectivamente había que realizar distribución de recursos en territorios más amplios. Sin embargo, específicamente en esta pesquería, que es las pesquerías de la zona sur austral, el ejercicio de distribución en rigor fue hecho por la propia ley, porque es la propia ley, no generó grupos de regiones, sino que estableció una fracción, un crecimiento de la fracción región por región, y por lo tanto, para nosotros el ejercicio que hubo que realizar acá es una regla de tres simple, es decir, se aplica el porcentaje y se crece. En otras regiones el ejercicio es más complejo porque uno tiene que distribuir entre una pesquería entre diferentes regiones que está establecida como una cuota global, pero en este caso el tenor literal de la ley establece
que la fracción artesanal va a crecer en una cantidad distinta para cada región y eso es lo que se aplicó, presidente. Y por cierto, disponible para recibir las consultas que plantee tanto el mundo de la pesca artesanal como de la industria en la región para explicitar esto, pero también nos parece muy importante que observemos cómo fue el debate. Nosotros no quisimos extender eso, pero observemos cómo fue el debate legislativo en esta materia, donde los planteamientos de los actores fueron distintos en la región de los lagos y en las regiones de Aysén y Magallanes, y por eso en la ley se plasmaron fraccionamientos diferenciados. Eso, presidente. No, correcto. Bueno, la diferenciación respecto a criterios a nosotros nos parece absolutamente válido. Y de hecho consideramos que la zona austral no tiene nada que ver, ¿no es cierto?, con lo que pasa de Puerto Montt al norte en materia de pesca por sus condiciones geográficas y otras tantas cosas más. Ahora, siempre detrás de esto también hay criterios desde el punto de vista, deben haber criterios técnicos, evidentemente, en la resolución. Entendemos la presentación. Yo, subsecretario, le pediría, ¿verdad?, que pudiéramos quizás tener alguna acción con algunos dirigentes más locales para explicarles y detalladamente lo que significa esta situación con ustedes. Acá haremos un Zoom, no sé lo que sea pertinente, porque también el gobernador regional también nos mandó las mismas observaciones respecto de este particular. Y yo me permitiría solicitarle, para efectos informativos de la información, es tener los análisis respecto de la evolución de los componentes de los criterios históricos, ¿no es cierto?, de la captura histórica que han habido, digamos, en los últimos 5 años en relación a estos recursos, para saber, se imagina a mí que esos criterios técnicos son los más sustantivos en el tema para la distribución global, ¿verdad? Que es lo que entiendo que lo que se ha aplicado hasta ahora. Pero nos gustaría saber cuál ha sido la evolución en estos últimos 5 años, si les parece, senadores, pudiéramos acotar eso por oficio. Bien, agotado. Lo segundo, le dejaría especialmente, subsecretario, que esto pudiera ser aclarado con gente de la región. Yo no sé si sería factible que podamos tener alguna reunión en el más breve plazo posible. Por Zoom puede ser, ¿no es cierto?, con ellos para acotar todas las diferencias y, si es necesario, eventualmente un tema. Y sobre el mismo punto, senador Espinosa, aprende el micrófono. Muchas gracias, presidente. Nosotros creo que hemos tenido un año de un trabajo incesante en esta convención, que fue de enorme cordialidad y responsabilidad, y usted fue, sin lugar a duda, presidente, un actor muy relevante en aquello también. Entonces yo quiero, no por usted lo digo, lo que voy a plantear ahora, yo creo que de repente se dicen cosas que hacen necesario este tipo de reuniones, porque ellos alegan una pérdida, me refiero a los pescadores de Aysén, una pérdida de $2 millones. Señalan de que esto fue un engaño político. Yo quiero públicamente señalar, así como defendí en otros momentos otras posiciones, que toda la discusión de la ley de pesca, como nunca, se dio de cara a todo el país. O sea, nunca hubo nada a escondidas, nunca hubo nada a espaldas, muy por el contrario, se aplicaron, y en las partes que tuvimos que flexibilizamos, y en las partes que tuvimos que mejorar, incluso en contra del gobierno lo mejoramos, como fue el famoso caso de la merluza común, puede ser, acá en Valparaíso, que el fraccionamiento había quedado 70-30, no, en el Biobío en particular, 70-30 a favor de la pesca artesanal, y eso hubiera significado, como lo sabíamos, el cierre de muchas industrias y la pérdida de miles de fuentes de trabajo en esa región. Entonces, ¿yo por qué digo esto? Porque ellos están exigiendo transparencia, y la ley de fraccionamiento pesquero se enmarcó una discusión que en algunos momentos fue álgida, no entre nosotros, fue más álgida en la comisión mixta cuando se generaron, ¿no es cierto?, las divergencias con la Cámara. Pero ellos, repito, le pido solo 30 segundos, presidente, para decirlo, dice que hemos traicionado el espíritu de la ley, que se prometió corregir inequidad histórica y no se hizo, y en definitiva han alzado la voz para impugnar esta decisión tomada por la subsecretaría. Y esta no fue una decisión tomada por la subsecretaría, fue una propuesta del Ejecutivo que se legisló aquí en el Parlamento. Termino con lo siguiente. Ellos dicen que esta es una situación grave, que mientras la autoridad invoca la autoridad de recursos, se aplican criterios que los perjudican a ellos. Y quiero plantearlo porque, repito, creo que conversamos durante esta discusión con dirigentes de la pesca de todas las regiones, incluyendo ellos mismos. Y en su momento, ahora por eso hice la pregunta para que el subsecretario la aclarara, en su momento el elemento sustancial que gatilló un crecimiento menor respecto a los lagos fue justamente que en esa región hay una industria que
es fuerte en el ámbito de la merluza austral y que ponía también, ellos mismos nos plantearon cuando expusieron acá, que para ellos cualquier fraccionamiento superior al 60 ponía en complejidad su actividad que desarrollaba. Usted mismo defendió esa posición. Entonces encuentro un poquito injusto que ahora se haya salido con esto, porque pudieron haber sido otros pescadores que les dimos vuelta un porcentaje importantísimo, repito, esto del 70-30 que terminó siendo 55-45 para la industria. Se pudo haber generado, ¿no es cierto?, un debate mucho más profundo, pero al final se terminó, ellos mismos terminaron por comprender que aquí había que equilibrar la pesca artesanal con la industria en esa pesquería en particular. Entonces, termino mis palabras diciendo eso, que yo respeto enormemente a los dirigentes y siempre creo que en este tema están equivocados. Y le hago recuerdo, presidente, que usted tenemos todo lo de esta comisión una deuda con la región. Quedamos que íbamos a sesionar en la región en algún momento. Yo espero que podamos, ojalá la primera semana de marzo, antes que usted se vaya a la presidencia, podamos cumplir con ese compromiso de tener una sesión allá en su región. Sí, no, correcto, muchas gracias, senador, senador Núñez. Sí, sobre el punto, presidente, yo entiendo la inquietud que pueda surgir y creo que es muy sano que saque esta explicación, porque son temas que siempre hay un elemento técnico que no se capta, digamos, a primera vista. Pero también quiero aprovechar de decir que estoy preocupado porque tenemos que asegurar que el nuevo fraccionamiento, que si el senador Espinosa relataba todo lo que implicó y las diferencias que tuvimos, pero que al final salió como ley y creo que el resultado, yo no digo que no quede contento en todo lo que salió, pero fue un avance, indudablemente, y nos pudimos, con todos los dramas que implicó, nos pusimos de acuerdo. Entonces, la preocupación que yo tengo, presidente, es que esto que nos están exponiendo aquí, de cómo se aplica, llegue a todo Chile, explicándolo. ¿Y cuál es mi preocupación? Que en el caso de las 7 medidas que anunció la subsecretaría, hay una que tiene un gran impacto no solo en la región de Coquimbo, en muchas regiones, que es cómo se va a hacer la distribución de la cuota de jurel para la pesca artesanal y la habilitación de embarcaciones que tengan 3 años de desembarque para capturar jibia. Y eso, hoy día, literalmente beneficiaría de Arica, no alcanzamos a llegar a Aysén, pero sí hasta Puerto Montt. Porque la jibia, con su comportamiento, es una actividad nueva, una actividad que incluso hoy día en Taltal están los pescadores artesanales incursionando. Entonces me interesa mucho que eso se pueda difundir. Yo no sé si la subsecretaría tiene alguna medida, porque, por ejemplo, hoy día tenemos marea roja en Tongoy, estamos con la expectativa de que el viernes ya se nos libere, pero los pescadores en Tongoy con marea roja, no poder sacar moluscos bivalvos, sí pueden salir, por ejemplo, hoy día a extraer jurel. Están facultados para ello, pero no lo saben porque la decisión administrativa tiene que llegarle. Eso independiente, que yo lamento que la industria pesquera de la octava región haya recurrido a la Contraloría para impugnar esta forma de distribución, que me parece a mí que es la más equitativa, porque no estamos diciendo démosle cuota de jurel a una organización o a otra, sino que todas las embarcaciones que cumplen ciertos requisitos pueden salir a pescar con las artes de pesca que son más sustentables para no poner en riesgo los recursos en términos biológicos. Así que yo pediría también que el subsecretario pudiera hacer un esfuerzo para difundir esta importancia, porque en la región de Coquimbo son cerca de 500 botes amarillos, los botes chicos menores de 12 metros, que quedarían habilitados para pescar jurel, y cerca de 110 más o menos los que podrían incorporarse al esfuerzo pesquero de la jibia. Creo que eso es muy importante, y a nivel nacional las cifras pueden ser mucho mayores, por supuesto, presidente. Bueno, subsecretario. Presidente, por su intermedio, agradecer las palabras del senador Espinosa y tomar medidas en relación a las palabras del senador Núñez. Efectivamente, parte de la implementación de la ley de fraccionamiento fue la implementación de 7 medidas para habilitar la pesca para consumo humano de las embarcaciones que usan artes de pesca de menor impacto, digamos, como es el caso de la línea de mano, el espinel, también el enmalle, con las regulaciones que corresponden, digamos, y también, obviamente, embarcaciones que estaban activas y que eran menores de 12 metros. Estas embarcaciones destinadas al consumo humano están beneficiadas por una modificación en la nómina nacional de pesquería que se realizó recientemente y está publicado en la página web de la Subpesca el listado de las embarcaciones
con la respectiva, su respectivo número de embarcación, el titular de la embarcación, y si es beneficiario de esta modificación en la nómina nacional de pesquería. Como decía el senador Núñez, son muchas embarcaciones para consumo humano que pescan en escala menor. Aquí no están habilitadas las embarcaciones cerqueras, las embarcaciones que proveen para la reducción, sino que solo las embarcaciones que pescan para consumo humano. Y por lo tanto, por su intermedio, nos encantaría poder en algún minuto explicar con más detalle este registro, y además por su intermedio solicitarle a los senadores, y lo mismo haremos en la Cámara de Diputados en la tarde, que difundan en sus respectivos territorios que cualquier pescador artesanal que quiera verificar si su embarcación quedó habilitada en función de esta modificación de la nómina nacional de pesquería para particularmente recursos como jurel, jibia, merluza de cola. Hay distintos cambios que pueden afectar a distintas embarcaciones. Pueden verificarlo en este listado que está publicado en la página web de la Subpesca. Bien, viendo, subsecretario, yo solamente una aclaración a propósito del que señala. Me parece absolutamente válido y legítimo que los pescadores artesanales presenten alguna inquietud. Ahora no están presentando una inquietud ni están poniendo en telejuicio la ley de fraccionamiento propiamente tal. ¿Ya? No se está expresando, ¿verdad?, los pescadores en relación a ese tema específicamente, sino a la distribución de ese fraccionamiento, que es una decisión eminentemente que toma la subsecretaría en base, y es lo que suponemos y esperamos y creemos que es así, en base a criterios absolutamente técnicos, bajo información absolutamente comprobable y verificable, ¿verdad? Por lo tanto, aquí quiero aclarar respecto en relación a ese particular, que el cuestionamiento de la gente de la región de Aysén es un cuestionamiento válido, pero no sobre la ley de fraccionamiento, sino que sobre la distribución o la forma como ese fraccionamiento se distribuye en la zona. Te han explicado la forma de hacerlo. Le agradezco la voluntad para conversar con este tema, para aclarar con los actores pertinentes respecto de ese tema, cómo se está llevando a cabo, cómo se siente y cuál es la perspectiva de por qué ellos sienten que hay alguna afectación. Me parece válido lo que plantea el senador Núñez, porque esto probablemente está generando también en otras pesquerías un tema de naturaleza similar. Esa misma explicación yo creo que lo podemos acordar, ¿verdad?, para que lo analice la subsecretaría de cómo poder llegar a explicar en otras pesquerías lo que puede estar pasando en relación a la distribución. ¿Está de acuerdo, senador? Acordado. Será el subsecretario que analice, ¿verdad?, las alternativas, cómo llevar a cabo ese tema. Y lo respecto a nuestra región, le vamos a pedir expresamente, ¿no es cierto?, que nos podamos reunir. Nosotros tenemos otros temas adicionales que no nos pudimos ver. Habíamos pensado tener una sesión precisamente para tocar estas 7 medidas que se anunciaron por la prensa, para haberlos tratado aquí en sala. ¿Se acuerdan que lo conversamos en un minuto dado? Porque en realidad lo que nos interesa es que en definitiva aquí hubo un cambio sustantivo en materia de fraccionamiento y un especial sector con mejora sustantiva, que fue precisamente la pesca artesanal. Y muchas veces pensamos también de que como esa distribución de ese fraccionamiento mayor hacia la pesca artesanal, cómo iba a significar desde el punto de vista de la pesca, cómo iba a reaccionar desde el punto de vista de la pesca artesanal. Si yo tengo unas cuotas, tengo las capacidades para capturarla, tengo capacidades para procesarla, y en mi región, aun cuando le parezca a algunos extraño, sí tenemos gente que se dedica exclusivamente a la extracción para fines de consumo, y tenemos interesantes iniciativas que el subsecretario conoce expresamente, ¿verdad? Se lo hemos planteado también en el caso de algunas localidades, y es el interés que todos tenemos de que eso vaya incrementando y bajo ninguna circunstancia que vaya retrocediendo. Por eso me parece válido que si aquí hay alguna instancia adicional, algo de quejas que haya que corregir o que haya que explicar, más vale dejarla en ese contexto. ¿Ya? ¿Estamos, senadores? Bien, subsecretario, le agradecemos y vamos a coordinar, ¿verdad?, los detalles para que podamos juntarnos con los pescadores de nuestra región de Aysén. ¿Ya? Muchas gracias, subsecretario. ¿Sí? Propongo yo que el primer jueves de marzo hagamos la sesión esa. Ya. Yo estoy disponible. ¿Eh? Yo estoy disponible. Decir eso. Yo totalmente disponible porque creo que Se nos están cayendo muchas actividades los últimos 10 días sí, pero vamos a considerar. Me parece absolutamente, vamos a considerar la Lo que sí alternativa. yo le pediría al subsecretario, si se puede quedar por el tema que viene a continuación, pues lo más probable es que también le hagan consulta. Si no es mucha la molestia, subsecretario, ya que está aquí en la sala, no está obligado, pero Puedo. le agradeceríamos el gesto.
Bien, pasamos a nuestro segundo tema que tenemos en tabla. Nos referimos a la presencia, queremos escuchar al ministro de Bienes Nacionales que nos acompaña, don Francisco Figueroa. Muy bienvenido a esta comisión. Parece que es primera vez que está en esta comisión, no el ministerio, pero sí usted como ministro, que se referirá en detalle a la ejecución de la ley 21.027, regularización de caletas de Chile, donde se han presentado algunas inquietudes. Debo destacar aquí que especialmente ha estado monitoreando también este tema en relación a una caleta, la caleta Sierra en la región de Coquimbo por parte del senador Núñez, pero al margen de la situación específica, el término global es lo que significa la implementación de la ley. Nos interesa fundamentalmente porque Bienes Nacionales tiene una vinculación bastante y estrecha con lo que significa la implementación de estos espacios en nuestro borde costero. Así que, ministro, tiene la palabra. Muchas gracias, presidente, por su intermedio. Saludo también a los demás senadores de la comisión. Agradezco esta invitación para tener la oportunidad de dar a conocer cómo estamos avanzando con la implementación de la ley de caletas, pero en particular con el proceso de la caleta Sierra. Yo tengo una presentación preparada en función del estado de avance de la expropiación de esta caleta en particular, presidente, más que una cuenta en el global de la aplicación de la ley, porque entiendo que es el tema de mayor preocupación de la comisión y porque precisamente es el proceso más avanzado, yo diría uno de los más complejos, que también arrojan luces sobre los alcances de la propia ley, que no había sido implementada significativamente antes de nuestro gobierno. Quiero dar cuenta, por lo tanto, del proceso de Caleta Sierra y a partir de allí de algunas conclusiones que sacamos más generales. En la presentación en el PPT es simplemente para que ustedes tengan a la vista el polígono de lo que es la Caleta Sierra, ¿ya? Está en las tablets también. Ah, muy bien. Sí, está más chiquitita, pero me refiero a eso. Bueno, el proceso de expropiación de Caleta Sierra para su posterior destinación y administración en virtud de la ley de caletas, quiero ser muy claro, no se encuentra paralizado. ¿Ya? En la situación se nos consultaba sobre la paralización y no es así. Pero como ministerio hemos decidido realizar una solicitud de pronunciamiento a la Contraloría General de la República, ya que llegamos a un punto en el cual se vuelve necesaria una aclaración respecto de los alcances de la ley para poder ejercer con eficacia y apego estricto a la norma la facultad de expropiación que la ley nos asigna como Ministerio de Bienes Nacionales. Voy a explicar con detalle la naturaleza y el fondo de esta consulta de la Contraloría. La solicitud dice relación específicamente con la factibilidad de expropiar viviendas que se encuentran dentro del polígono que Cernapesca ha definido, en tanto el organismo competente para definir el polígono como parte del inmueble correspondiente a la caleta pesquera a expropiar y que no pueden regularizarse a través del decreto ley 2695 que regulariza la posesión de la pequeña propiedad raíz. Como ustedes saben, la ley 21.027 establece que la regularización de las viviendas, habla la ley en su artículo 27, aledañas a la caleta a destinar a Cernapesca se regularizarán a través del decreto ley 2695. Durante el proceso previo a la dictación del decreto expropiatorio, nuestros equipos técnicos llegaron a la conclusión de que aclarar la facultad de reconocer como parte de las unidades que componen la caleta y que están definidas en la ley como algo fundamental para proceder con el decreto de expropiación. Yo comprendo, quiero ser bien claro en esto, la frustración y la desconfianza eventualmente que puedan existir entre los pescadores y sus familias por el largo proceso de regularización de esta caleta. Está un proceso con una larga historia, yo diría accidentada también. Entonces quiero decir que empatizo con esa frustración y con la eventual desconfianza que pueda existir también con la preocupación de los parlamentarios que han estado más preocupados y de esto, del senador Núñez. Yo lo quiero decir también acá porque seguramente también se lo han consultado los pescadores. Yo recibí también a los pescadores esta semana también para dar cuenta de este proceso. Yo hablé con el senador Núñez, le aseguré en noviembre de este año que íbamos a poder llegar con el decreto expropiatorio antes de que tuviéramos la alerta respecto de si teníamos o no la facultad de expropiar el que finalmente fue el polígono que nos ratificó Cernapesca como el polígono a expropiar. Yo en ese minuto no teníamos como ministerio la justificación que necesitábamos, se ha ido nutriendo, lo voy a explicar.
Y quiero ser bien claro, y bien franco y bien honesto. Yo hablé con el senador, le planteé que teníamos expectativas fundadas de que íbamos a poder llegar en ese plazo con la expropiación, con el decreto dictado, pero bueno, surgieron lo que yo voy a explicar a continuación. Mi responsabilidad, bueno, pero el costo de no hacer bien esto, lo quiero dejar súper claro, lo van a pagar los pescadores y sus familias, no lo vamos a pagar quienes somos autoridades temporalmente. Y por eso mi responsabilidad como ministro es hacer esto, pero hacerlo bien, que es la única manera de hacerlo. Ya, porque una expropiación que no se haga bien también puede ser impugnada. ¿Ya? Mi responsabilidad como ministro es hacerlo bien. Caleta Sierra es además solo la primera de muchas caletas que en virtud de esta ley deben ser asignadas a las agrupaciones de pescadores para potenciar su desarrollo, ya sea mediante destinaciones a hacer una pesca cuando corresponda, es decir, cuando estén ubicadas sobre terrenos fiscales o a través de expropiaciones cuando estén en terrenos privados como es este caso. Por eso es tan importante realizar con rigurosidad este procedimiento porque de su éxito depende no solo la regularización de esta caleta, sino que el futuro de muchas más. He traído a esta comisión una copia física del expediente del proceso de expropiación de la caleta Sierra. ¿Ya? No hay nada que esconder. En él ustedes van a poder constatar que el año 2025, año del cual yo puedo hablar con más propiedad en tanto ministro, fue un año dedicado fundamentalmente a dos cosas: a rectificar el polígono a expropiar, ya que el polígono original no contaba con una línea oficial de línea de playa, sino que con una línea referencial. Y por otro lado, a reunir todos los antecedentes necesarios para proceder con el decreto expropiatorio, fundamentalmente con la justificación del polígono a expropiar. Ahí ustedes pueden ver el plano y en la siguiente imagen ya una fotografía aérea de la extensión de la caleta. Bueno, se trata de un polígono de aproximadamente 17 hectáreas, dentro del cual se encuentra infraestructura que alberga actividades relacionadas directa e indirectamente con la actividad pesquera, así como viviendas donde habitan aproximadamente 100 personas dedicadas a la pesca. Los terrenos y la infraestructura donde se desarrollan actividades y labores relacionadas, el rojo, donde habitan, bueno, aproximadamente 100 personas. Los terrenos, decía, donde se desarrollan actividades y labores relacionadas, que son han sido identificadas por Cernapesca como parte de alguno de los 4 tipos de unidades que la ley reconoce como componentes fundamentales de una caleta: unidades productivas, económicas, sociales y culturales. Las viviendas no fueron identificadas como parte de alguna de estas unidades, pero se encuentran dentro del polígono definido por Cernapesca, el organismo competente, como correspondiente a la caleta, toda vez que la habilitación de la caleta depende de la existencia de las viviendas. O sea, hay que tener en cuenta que fuera de la caleta, el poblado más cercano está a no menos de 110 kilómetros de distancia. Y por lo tanto, por la naturaleza de esta caleta, la actividad pesquera no es posible de realizar fuera de la caleta y dedicarse a actividades en la caleta. No es posible. Tiene la palabra, senador Espinosa. Pero para ir aclarando, ¿usted dice que viven 100 personas o 100 viviendas, primera cosa? Personas. Personas, ya. O sea, 25 o 30 viviendas. Esas viviendas están, por ende, no tienen regularización de su propiedad. Ninguna. Ninguna. Entonces, cuando se habla de expropiación, ¿a quién se le paga la expropiación? Al propietario del inmueble. Son 2 propietarios, fundamentalmente uno, que es un fondo. Es un fondo. Sí, perdón, yo partí muy de lleno en el fondo del asunto, pero esta es una caleta con más de 70 años de existencia, una caleta histórica. Es una de las caletas que generó la elaboración de la ley de caletas, y el año 2000 cambió el propietario. Antes, los habitantes de la caleta eran arrendatarios del antiguo propietario, tenían contratos de arrendamiento. Y cuando cambió el propietario, cuando eran arrendatarios del antiguo propietario, y cuando cambió el propietario cambió de posición y aspiró a sacar a los habitantes, a que no existiera la caleta. Solo sobre el punto, ya que entramos a ese tema que es relevante, o sea, para tenerlo claro, los pescadores llegan ahí a inicios de los años 80. Se instalan en el lugar, hacen un contrato de arriendo con el dueño de ese minuto, contrato legal, escrito, pagan su arriendo y están ahí sin problemas hasta que el fondo se vende o se remata y lo adquiere un nuevo dueño, y el nuevo dueño señala que quiere hacer un proyecto inmobiliario y los quiere desalojar.
y ellos van a un juicio a la Corte Suprema, que contaron con nuestro apoyo, o sea, todas las instancias respectivas, y en definitiva se paralizó el desalojo. Entre otros, ¿por qué? Porque ellos tenían toda una base histórica, no llegaron tomándose el terreno, no llegaron desconociendo. Entonces yo lo señalo porque esto no parte en abstracto, esto parte de pescadores que estaban ahí, que cumplieron toda la normativa, cambia la propiedad del fondo y se los quiere... ¿Ah? ¿No imperó el derecho de propiedad? No imperó porque había un debate respecto a quién era el dueño original y que el contrato estaba vigente y las normativas. Yo lo comento porque... Está bien, y me parece que bien no se implicancia. genera una percepción de que esto podría ser otros casos que hoy día están bien en boga. Independiente de la perspectiva, yo me imagino que el Ministerio, ¿no es cierto?, de considerar que había una situación compleja desde el punto de vista operativo práctico, porque mal o bien, como sea, ¿verdad?, hay un propietario legal, hay un contrato de arrendamiento que podría ser muy legal, hay un propietario que dice, oye, ¿sabe qué? Yo quiero prescindir de quiero resiliar todos estos contratos y de hacer un proyecto distinto, que él también lo hace amparado en la legalidad de ser el propietario legítimo de la propiedad. Y viene el proceso de expropiación, entiendo, en función de estos antecedentes. Ministro. Efectivamente, bueno, lo que señala el senador Núñez es completamente efectivo. La caleta es previa al propietario actual del inmueble, pero respecto al tema de las viviendas, la ley no es clara respecto a cómo proceder en estos casos. Por un lado, no menciona, si ustedes ven la ley 21.027, a las viviendas como parte de las unidades que componen una caleta, explícitamente, expresamente. Y por otro lado, cuando hace mención al tema viviendas, en su artículo 27, lo que hace la ley es facultar al Ministerio de Bienes Nacionales a regularizar la tenencia de poseedores materiales de quienes efectivamente habitan esas viviendas aledañas a la caleta a destinar a hacer una pesca. En esos términos lo plantea mediante el decreto ley 2695 de regularización de la pequeña propiedad privada. La ley así se pone en dos supuestos. Primero, en el de caletas conformadas solo por infraestructura dedicada a actividades o labores relacionadas directa o indirectamente a la pesca, como Pichidangui o el Membrillo aquí en Valparaíso. Y por otro lado, en el de caletas donde la infraestructura dedicada a actividades y labores convive con viviendas, como en este caso, pero para cuya regularización aplican los requisitos de la regularización vía 2695. Esto a pesar de que en su momento los pescadores de Caleta Sierra advirtieron este problema. ¿Por qué? Porque entre los requisitos que establece el 2695 está que las personas acrediten, que las personas que habitan estos inmuebles, acrediten que no existe un juicio pendiente que discuta el dominio del inmueble o la configuración de una eventual usurpación. Condición que difícilmente se cumplirá en aquellas caletas que tengan esta naturaleza, donde los lugares de actividad y labor propiamente tal, las labores son labores, no son habitar, conviven con viviendas entre medio, y donde su regularización dependa de una expropiación. Es decir, dependan de que el Estado ejerza esa facultad sobre el propietario del inmueble. El 2695 no permite regularizar este tipo de casos, de situaciones. Permite, porque era necesario que la ley facultara al ministerio, porque muchas veces, porque este es un ministerio que aplica esta ley, pero muchas viviendas se encuentran dentro de los terrenos de playa, ¿ya? Entonces, para facultar al Ministerio de aplicar este decreto ley, se estableció eso. Pero esto, como les digo, tiene estos requisitos fundamentales y no nos permite regularizar vía 2695. Y ante este vacío, es decir, la inexistencia en la ley de una claridad respecto de qué hacer con viviendas, porque la ley habla de unidades productivas, económicas, sociales y culturales y de labores, ¿ya? Y por otro lado, de regularización vía 2695, con estos requisitos que son inherentes al 2695, ante este vacío, los ministerios no contamos, los ministerios incumbentes, Bienes Nacionales y Economía a través de su pesca y Serna Pesca, no cuentan con las competencias para interpretar la ley y por ello hemos acudido a Contraloría. Nuestro afán es que podamos generar el precedente para todas las caletas venideras y exista claridad de cómo proceder en la aplicación de la ley de caletas en el caso de la caleta Sierra y evitar que los pescadores y sus familias mantengan la incertidumbre por tanto tiempo que han pasado como esto. El Ministerio de Bienes Nacionales, quiero ser bien claro, no se encuentra facultado por la ley de caletas para elaborar el polígono correspondiente a la caleta a expropiar, tampoco a justificarlo, modificarlo, ni mucho menos a interpretar nuestras facultades. O sea, no somos los encargados de interpretar lo que nos permite o no esta ley. La ley
le otorga a este ministerio la facultad de ejecutar la expropiación con el control de legalidad respectivo, que es en el momento donde advertimos este vacío, y luego destinar el inmueble a Cernapesca para su administración a través de las asociaciones de los pescadores. Otro aspecto de la ley que resulta desafiante a nuestro juicio es que para su aplicación, es que así como existe un organismo que elabora y justifica el polígono a expropiar, Cernapesca, y otro que ejecuta la expropiación, bienes nacionales, es este último también el que paga la indemnización por el. Por lo tanto, al Ministerio de Bienes Nacionales le debe y le preocupa y le ocupa la correcta definición del polígono. Entonces yo finalmente quiero ser franco, como les digo, acá está el expediente, es todo muy, muy claro y transparente. Efectivamente, frente a este dilema, que el proceso expropiatorio se finalice durante nuestra administración no es algo que yo pueda asegurar sin asomo de ninguna duda. No es algo, o sea, en la medida en que consultamos, nos vimos obligados a consultar a la Contraloría, necesitamos la respuesta a esa solicitud. Entonces yo no voy a hacer una aseveración de algo que no depende enteramente de mí como autoridad de nuestro ministerio. Pero sin embargo, es igual de cierto que la regularización de esta caleta, la certeza que necesitan sus pescadores y sus familias, depende de que este acto expropiatorio se realice con apego estricto a la norma, ¿ya? Y que de esa manera se sostenga también frente a cualquier impugnación y permita avanzar en otros casos de caletas que, como la caleta Sierra, también tienen estas características, que las viviendas son parte del terreno donde están instaladas la infraestructura de las labores que realiza la caleta propiamente tal. Esa es la presentación que yo traigo, presidente, respecto de la situación de la caleta Sierra. Con gusto también responder las consultas, pero también de quizás a través de un oficio dar una cuenta más general de avance de la implementación de la ley que en otros casos, en casos de caletas que están ubicadas sobre terrenos propiamente fiscales, tiene una aplicación mucho más sencilla y directa, que es entregar a la administración a Cernapesca y a las asociaciones. Correcto. Mucho. Sí. Oye, perdón, no sé, perdón, un segundito. ¿Ah? Sí, un segundo. Núñez, ¿va a requerir alguna acción administrativa oficiosa para tomar el acuerdo inmediato antes que... No es necesario el senador Espinosa? Sí. Eso fue un acto de transparencia. Sí. No, lo que yo creo, presidente, siendo muy directo, yo creo que se incorporó la ley de crecimiento administrativo. Lo que está haciendo el ministro con esta ley. Y esta ley establece 4 principios: celeridad, artículo 7, principio conclusivo, artículo 8, principio de contrariedad y el principio de inexcusabilidad. ¿Y por qué le digo, presidente? Porque usted es ministro, pero es ministro del gobierno del presidente Boric, ¿verdad? Bueno, yo le quiero contar que el 4 de julio del 2024 fue la ministra del Interior, estaba también el delegado regional y el subsecretario de la ministra de Bienes Nacionales, a anunciar el inicio del proceso de expropiación. Ellos fueron, de mutuo propio. Sí. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Cuando usted inicia un proceso de expropiación el 4 de julio del 2024 y llevamos 1 año y medio sin que el proceso concluya, yo le digo, está vulnerando el proceso de celeridad. Entonces, lo que yo voy a hacer es enviar un oficio a la Contraloría pidiendo un sumario en el Ministerio de Bienes Nacionales por violar estos principios. Entonces, si ustedes quieren suscribirlo, me parece espectacular. No, perfecto, no. Pero yo creo que obviamente hay que conocer el contexto, por eso Fidel es que se ha explicado, y yo he sido arbitrario decir... Correcto, sí, correcto. sí, Ya, sí, perfecto, conocer- cerraremos el tema para que quede liberado Fidel. Pero sí, pero sin el ánimo de involucrarme en la polémica, pero yo creo que también entre esa fecha que tú planteas, Daniel, y los hechos que ocurrieron después, en donde significó incluso la destitución de una senadora, yo creo que la rigurosidad que está aplicando el ministerio es distinta también en estos procesos. Creo, modestamente. Fidel, yo lo entiendo, pero es que eso es lo que vamos a discutir a continuación, si es riguroso o no, porque Sí. hay argumentos al respecto. Sí, mira. ¿Puedo intervenir entonces, presidente? Sí, ¿Puedo sí, intervenir? por favor. Sí. Ya. En todo caso, yo quería igual hacer una sola pregunta. ¿Hubo algún nivel de conversaciones con el titular original, con el propietario del terreno en relación a este proceso de expropiación? ¿Hay algún acuerdo, algún nivel de acercamiento? Después lo puede responder. Sí. Las consultas del senador Núñez. Ya, presidente, mire, yo, claro, primero quiero entregarle entonces al ministro esta copia de la fecha, ya, para que estemos claros que acá no hay una cosa que a mí se me ocurrió o a los pescadores, a que la autoridad decidió ir y anunciar un proceso de expropiación.
que yo me imagino estaba estudiado, fundado, con varios ministros presentes, subsecretario incluido de pesca, ¿ya? Y lo que le quiero decir es que a mi juicio, cuando usted dice que la ley no es clara de qué ocurre con las viviendas, yo creo que eso es erróneo, ¿ya? Y yo me baso en el análisis que hizo la Biblioteca Nacional del Congreso, el autor es Leonardo Arancibia, que está sentado atrás de usted, ¿ya? Y le voy a leer el primer párrafo de este resumen de la ley. Dice, la ley 21.027 y su reglamento redefine la caleta pesquera en Chile, pasando de una visión puramente extractiva a una concepción de unidad productiva, económica, social y cultural. El núcleo de esta normativa radica en reconocer la caleta como un espacio donde la actividad laboral y la vida residencial son indivisibles. Repito, actividad laboral y vida residencial. Vida residencial es que los pescadores habitan esta caleta, donde hay casos muy distintos, pero este es uno emblemático porque en su región también ocurre que no pueden estar los pescadores viviendo en un lugar distinto por las distancias, los aislados, protegiendo el arraigo territorial de las comunidades pesqueras artesanales. Entonces, en este documento está explicado la ley, sus artículos, lo que se llama la historia fidedigna, las menciones que hubo al tema de la vivienda en el debate, con todo el detalle. Yo voy a adjuntar este documento a la presentación que voy a hacer a la Contraloría, porque esto no es arbitrario. Esto es parte de los argumentos legales que se ocupan cuando uno discute la interpretación de una ley. Y aquí hay una conclusión. Entonces a mí me llama mucho la atención por qué el Ministerio de Bienes Nacionales se desentiende de esto. Y nos viene aquí a decir que no está claro qué pasa con las viviendas. O sea, artículo 18. Usted se le olvidó citar, ministro, ese artículo. Establece la facultad del Ministerio de Bienes Nacionales para transferir en dominio a los pescadores artesanales, en dominio, o sea, entiendo yo, para propiedad, los terrenos fiscales aledaños a la caleta. Este mecanismo legaliza la residencia del pescador en las cercanías de su centro de labores, consolidando el asentamiento como parte de la estructura de la caleta. Entonces, una vez que el Estado expropie, si lo considera pertinente, por ser estas viviendas parte de la unidad, las puede transferir a los pescadores. Este artículo no existía, se hizo justamente para esto. Entonces, que a mí ahora me vengan a decir que esta ley que estuvimos 4 años discutiéndola en el gobierno Michelle Bachelet II, con una mesa de trabajo en que teníamos los 3 ministerios, la en ese minuto subsecretaria de Fuerzas Armadas, Paulina Bodanovich, participó de esta mesa. Y el punto era que el Estado no tenía facultades para expropiar en terrenos privados una caleta de pescadores, y también vimos un criterio y una concepción, eso está en la historia final de la ley, de cómo hacerlo con las viviendas, se entendió aledañas, porque tampoco íbamos a expropiar viviendas que estuvieran tan dispersas o tan distantes. Entonces, y hace todo este proceso y después nos dicen que no. Después, ustedes dicen, tienen dudas de si tienen la atribución, le preguntan a Subpesca, pero resulta que Subpesca les envió un oficio diciendo que ellos comprendían que las viviendas formaban parte de la unidad productiva de la caleta, o de la unidad de la caleta. Entonces yo quiero que acá usted nos diga si tiene o no tiene ese oficio, donde Subpesca responde a la inquietud que ustedes les plantean. Y finalmente quiero que también nos diga si es que usted recibió una comunicación del dueño de la inmobiliaria diciendo que se expropiaba, él amenazó con sanciones y acciones legales. Si eso es así, puedo estar equivocado, pero si eso es así, me parece que esto es aún más grave, porque quiere decir que aquí la autoridad se está inhibiendo de ejercer su rol por amenazas de un particular. Entonces, acá, presidente, lo que está ocurriendo es otra cosa, ¿ya? Y por eso es que a mí me parece que aquí lo que ocurre es muy claro. Hay una ley, que es la ley de procedimiento administrativo, así como los privados dicen, pedí un permiso y no me responde la autoridad y tengo mi derecho a ejercer. Bueno, la autoridad no puede estar 4, 5, 6 años en un proceso sin responder racionalmente porque esto no avanza. Y yo le quiero decir, ministro, que lamentablemente usted acá se está inhibiendo de ejercer su rol. Esto implica que el día 11 de marzo usted se va, le queda pocos días, así que está seguramente muy contento de eso, pero yo voy a seguir siendo parlamentario y si no lo fuera igual. Y voy a tener que yo apoyar a esos pescadores si es que el dueño decide ocuparlos y hacer un desalojo. Y yo me voy a hacer responsable porque yo creo que los pescadores artesanales tienen derecho a desarrollarse. Y en esa caleta, la única forma de desarrollarse es vivir en el entorno de la caleta, que es distinto, como usted muy bien nos dijo, una caleta en Valparaíso, en que la gente no vive ahí. Y es incomprensible que en 4 años, este proceso ahora, a 2 meses ¿qué 2 meses? 6 semanas que termine el gobierno, dice voy a hacer una consulta a la Contraloría. Obvio, si es una treta. Si usted sabe que la Contraloría no va a responder antes del 11 de marzo. Entonces usted está eludiendo su responsabilidad, ministro, y eso yo no lo voy a aceptar ni lo voy a permitir.
Bien, dos cosas. Primero, uno entiende que hay una formalidad institucional, legal respecto al tema. Queda claro que en el lugar de Caleta de la Sierra hay un particular que es propietario legítimo de ese espacio y que como tal podrá hacer todas las acciones que la ley obviamente le otorga para hacer efectivo o no su legítimo derecho que tiene. ¿Ya? Por eso preguntaba al principio si no hubo más allá de la expropiación, que el camino, ¿verdad?, en definitiva, para resolver ese problema, si hubo una conversación, hay un acuerdo, hay acercamiento, hay entendimiento, porque nadie quiere que la expropiación se transforme en un acto de fuerza, sino que sin dejar de lado, ¿verdad?, los legítimos intereses que pueda tener el legítimo propietario respecto de esa propiedad. Ministro. Gracias, presidente. Bueno, el senador tiene todo el derecho a plantear las críticas que estime convenientes y a ejercer también las facultades que tiene. Discrepo. Esta facultad, la causal de utilidad pública de las facultades de expropiación es de derecho estricto, no es de interpretación de la ley. Efectivamente, la ley reconoce el derecho inherente a habitar las viviendas de los pescadores que son parte de una caleta. Pero acto seguido de el artículo que usted leyó, senador, la ley ofrece la salida del decreto de ley 2695. Por algo habla de viviendas aledañas a la caleta a expropiar. El problema que tenemos es que el polígono elaborado por Cernapesca, no por Subpesca, por Cernapesca, tiene a las viviendas dentro del polígono a expropiar. La ley, insisto, a continuación de la parte que lee el senador, plantea la salida del 2695, ¿ya? Que no se puede aplicar en este y muchos otros casos, ¿ya? Porque hay un juicio pendiente, porque requiere acuerdo en el fondo de quien pudiera impugnar la propiedad de ese inmueble. Y al reconocer el derecho inherente a ser propietario de esa vivienda, lo que hace la ley, y uno lo mira la discusión efectivamente, la tramitación de la ley, la historia de la ley, y se concluye erróneamente, a mi juicio, que el 2695 era la manera. Y concurren efectivamente las autoridades en su minuto a asegurar eso. El subsecretario de Pesca en su minuto y el subsecretario subrogante no titular de Bienes Nacionales. ¿Ya? Se debería haber tenido muy claro cuáles eran los requisitos para aplicar el 2695 y precaver bien qué significa que la ley hable de viviendas aledañas a la caleta a expropiar, no parte del polígono a expropiar. Entonces, primero, efectivamente, los principios de inexcusabilidad y de llevar a conclusión este proceso son fundamentales, así como el de razonabilidad y legalidad, que yo no puedo obviar, ¿ya? En julio, efectivamente, se inició el proceso de expropiación. Del 2024, como usted señala, se inició el proceso. O sea, aquí está todo el expediente que da cuenta de cómo se inició el proceso de elaboración del polígono, de contratación de la primera comisión de peritos para tasar, para tener una primera tasación referencial del inmueble. Eso se inició efectivamente en ese momento. Cuando yo asumo como ministro en enero del año anterior, nos toca continuar ese proceso fundamentalmente en los dos aspectos que yo señalé. Rectificar el polígono elaborado inicialmente por Cernapesca, porque la línea de playa era solamente referencial y oficial y eso no nos permite expropiar, fundamentalmente porque con eso no tenemos claros los delindes del inmueble. No puede ser una línea referencial. Y después, Cernapesca efectivamente tiene que elaborar el polígono y justificar por qué, en virtud de lo que plantea la ley, están incluidas tal o cual infraestructura y tal o cual terreno dentro de la... Durante el año 2025 están todos los oficios que van y vienen, que dan cuenta de cómo eso se fue construyendo y llegamos a la conclusión, técnicamente, no una convicción individual, personal, sino que jurídica fundamentalmente, de que no teníamos claridad respecto de si, y como no podemos interpretarla, no tenemos claridad de si el ministerio puede ejercer su facultad de expropiación en las circunstancias que se han dado y que yo he señalado. Podemos responder todo. Efectivamente, el propietario del inmueble hizo una presentación, como en muchos otros casos de expropiaciones que se pueden impugnar. Está también en parte del expediente. El propietario puede efectivamente, con posterioridad al pago de la indemnización de la expropiación, por la Ley General de Expropiaciones, impugnar ya sea el mérito, la legalidad o el
o el pago de la indemnización, el monto de la indemnización de la expropiación, y eso lo tienen que resolver los tribunales. Lo importante es que la administración haga la expropiación con apego estricto a la causal de utilidad pública que nos entrega la ley, ¿ya? Y en este caso, por la manera en que la ley se hace cargo del problema de las viviendas, la causal de utilidad pública para el Ministerio de Bienes Nacionales no está claro, y como efectivamente señaló el senador Espinosa antes de retirarse, tenemos que hacer esto con apego estricto y sin lugar a ninguna duda. Sí, perfecto. Lo último, senador. Sí, no, siento que no estamos en la hora, pero dos cosas, presidente. Primero, me gustaría que fuera explícito el ministro en qué fecha el propietario le hizo la consulta. No vaya a ser cosa que las dudas jurídicas le surgieron a usted justo cuando el propietario le hace la consulta. Pues sería una casualidad curiosa, ¿ya? Y lo segundo es que me gustaría mucho que se está presente Sennapesca, Jaime Montenegro, nos explique, porque ustedes están cuestionando lo que hizo Sennapesca. Sennapesca entregó un polígono donde consideró que la caleta, en la interpretación, que la misma interpretación que tiene la Biblioteca del Congreso de la ley, incluye la vivienda. Entonces, ustedes lo que hacen es decirle a Sennapesca, que es el organismo técnico pertinente, que siempre los citamos y nos gusta que ellos vengan, pero cuando dicen algo, después no queremos cumplirlo porque nos entró el temor de lo que va a decir ciertos personajes. Entonces, yo quiero saber, porque ellos lo determinaron y consideraron que en la interpretación de la ley era lo correcto, no es arbitrario. Entonces, cuando usted nos dice es que el Ministerio de Bienes Nacionales no está facultado para expropiar terrenos que después se han destinado a la vivienda de los pescadores, aquí está la historia final. Sennapesca lo considera y resulta que llegan a esta conclusión ahora, justo cuando el gobierno va a terminar, a 6 semanas, a 2 meses. Curioso. Bueno, yo no voy a involucrar en la inquietud y las dudas políticas, porque hay muchas cosas que están quedando pendientes y yo le podría hacer festín, ¿no es cierto?, con la cantidad de cosas que están quedando pendientes para la próxima administración, y de lo cual lamentamos de sobremanera, ¿verdad? Estamos a punto de tramitar una ley de reajuste que tiene un déficit de 800 millones de dólares. Pero no voy a entrar en ese tema, solamente la mención del tema. Ministro, dos temas específicos, sino poder también por vía oficiosa después documentar, ¿verdad?, también las presentaciones para que el Senado pueda tener todos los datos y haga las acciones que se estimen pertinentes respecto al tema. Ministro. Gracias, presidente. La carta del privado ingresa el 19 de diciembre al Ministerio de Bienes Nacionales. Toda la discusión es previa al 19 de diciembre y pueden verlo fácilmente en el expediente del expediente de tramitación de la expropiación de la caleta, como también los análisis de nuestra División de Bienes Nacionales, de nuestra División Jurídica, son previas a recibir esta carta. En segundo lugar, efectivamente la biblioteca tiene esa interpretación, pero insisto, para sustentar por qué se pensó en regularizar viviendas aledañas a la caleta a expropiar vía 25. No, eso no está sujeto a interpretación, lamentablemente. Así quedó la ley. Y finalmente, yo he dicho, el senador tiene todo su derecho, pero lo que no quiero dejar claro que no puedo aceptar, porque no es así, es que no tengamos la voluntad de avanzar esto. Uno de los temas, yo diría el único tema, porque los logros del Ministerio de Bienes Nacionales en el gobierno del presidente Boric ha sido muy significativo, que corramos el riesgo de no concretar esta expropiación y esta regularización, por supuesto que nos duele. O sea, acá hubo efectivamente un compromiso de iniciar un proceso con la expectativa de cumplirlo. Hemos llegado a este punto porque existió la voluntad, si no llegamos a este punto, llegamos a este punto porque se avanzó en el proceso. ¿Ya? No se habría llegado a este punto si no se hubiera iniciado. Entonces, yo lo quiero dejar claro, yo he dado la cara a esta comisión, voy a la Cámara de Diputados en la tarde, he hablado con los pescadores porque no tenemos nada que esconder y es un conflicto a resolver. No, perfecto, ministro, valoramos sin duda. No habíamos quedado conforme con que incluso si ante una dificultad operativa suya pudiera el subsecretario, vino el ministro, vino la cabeza del ministerio, valoramos su voluntad, su disposición de estar acá, se han entregado los antecedentes pertinentes, se hará las acciones, ¿verdad?, que estime el senador en relación al problema. No tenemos forma de tomar acuerdos nosotros, no tenemos quórum para ese efecto, pero las acciones oficiosas se pueden recurrir sin ningún problema individualmente por cualquier parlamentario. Le agradecemos la disposición. Me quedo con una sola duda que no me contestó, si había alguna conversación con el propietario respecto de la eventualidad de la expropiación. No, desde el Ministerio de Bienes Nacionales no existió una conversación con el propietario.
Bueno, eso es una naturaleza lamentable, porque si uno quiere expropiar un terreno que es de un particular, ¿verdad? Y no hablo con el interesado principal, evidentemente que le agrega un conflicto innecesario que puede haber sido resuelto de alguna otra manera, porque evidentemente Un dato importante que se me fue, senador, que mi jefe de gabinete me lo recuerda, a 3 lobbies no llegó el propietario Claro, cuando se habían agendado. A 3 claro, lobbies no llegó el propietario. bien. A ver, lo que pasa es que yo mismo hice en periodos previos a este gobierno, en el segundo gobierno de Sebastián Piñera, reuniones con el dueño de la inmobiliaria, con los pescadores artesanales buscando una solución. ¿Ya? Y conversamos y buscamos y fue imposible. ¿Por qué? Porque ellos son los dueños, legítimos, sí, yo no voy a cuestionar eso, pero ellos tienen la expectativa de ahí hacer un muelle para recibir embarcaciones que vayan viajando entre Valparaíso, Viña del Mar y Coquimbo, veleros en este caso, y para ello necesitan usar el borde costero que hoy día usa la pesca artesanal. Ok, Y un proyecto turístico similar a las Tacas. ya. ¿Ya? Entonces, ese fue el origen del conflicto y no hubo negociación posible y los pescadores no pueden irse a Viro Valle porque Valle queda a 100 kilómetros. Claro, claro. ¿Ya? Entonces, aquí ese es el punto, pero yo de todas maneras, presidente, en aras de la transparencia, quiero decirle al ministro, el 5 de noviembre, ministro, usted me dice, vamos a expropiar, está todo avanzando, está todo listo, el 19 de diciembre ingresa la carta del privado y la última comunicación que yo tengo cuando le digo, ministro, queremos, la gente está preocupada, quiere saber, me dice, 29 de diciembre no tenemos problema. ¿Qué media, de lo que yo conozco, qué media entre el 5 de noviembre y el 29 de diciembre la carta del privado? O sea, ¿está claro quién manda en Chile? Sí. No, perfecto. Bueno, está la carpeta que deja el ministro a disposición de las consultas, que le pueden servir, senador Núñez, de antecedente para que usted estime. Así que le agradecemos, ministro, su presencia, a su equipo, obviamente, y le agradecemos, reiteramos nuestros saludos también a la gente de la subsecretaría que nos acompañó con el primer tema, y habiéndose cumplido el objeto de esta sesión, esta se levanta.